Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismecitos, noticias del Corazu Superíndice 3N y dramas de telenovela. CU Superíndice 3 Moestu N hoy. Espero que maravillosamente bien y listos para un nuevo bombazo porque prepúrense, que este su que es tú para caerse de la silla. Hoy vamos a hablar, ni mun ese ni menos, que de nuestros queridos Kanyaman y Demet Özdemir. Esa pareja que nos enamoró superíndice 3 en asterisco erkenzi cuay asterisco y que luego, bueno, digamos que las cosas se pusieron un poco picantes. Pero hago un rense fuerte porque parece que hay un rayito de esperanza para todos los que aún suspiran por verlos juntos. Y es que según fuentes cercanas Kanyaman le ha enviado flores a Demet Özdemir. Lo ha oído bien. Flores. Un gesto que, como era de esperarse, ha encendido todas las alarmas y desatado una ola de rumores sobre una posible reconciliación superíndice 3N. ¿Será cierto? ¿Estar dándose una segunda oportunidad? Vamos a analizarlo juntos. Pero antes de que nos metamos de lleno en este jugoso tema, quiero recordarles que se suscriban al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de exclusivas, dramas y todo lo que quieren saber sobre sus celebridades favoritas. No se arrepentirán. Además si llegamos a la meta de 100,000 suscriptores. Antes de fin de mes hará copyright un sorteo de una RU copyright plica exacta de la camisa que Kanyaman usu superíndice 3 en el primer capítulo de asterisco erkenzi cuay asterisco, autografiada por Mu. Que corran la voz y compartan el canal con todos sus amigos. Esa camisa podrá ser tuya, mi amor. Bien, ahora volvamos al tema que nos compete, Kanyaman y Demet Özdemir. La pareja que nos hizo creer en el amor verdadero, la que nos regaló superíndice 3 momentos inolvidables en la pantalla y fuera de ella, pero que como muchos saben, terminó superíndice 3 separándose en medio de rumores y especulaciones. Una historia digna de la mejor telenovela turca, y la diseccionaremos como solo nosotros sabemos hacerlo. Recordemos un poco el contexto. Kan y Demet se conocieron durante la grabación superíndice 3N de asterisco erkenzi cuay asterisco. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla y enamoró superíndice 3 a millones de personas en todo el mundo. Los fans estaban convencidos de que su amor era real y que tarde o temprano formalizarían su relación superíndice 3N. Los asterisco Kandem asterisco eran la pareja del momento, el Chip Moon es su superíndice 3 lido del universo. Y efectivamente, aunque nunca lo confirmaron públicamente al 100%, todo apuntaba a que Kan y Demet eran algo Moon ese que compau más menos eros de trabajo. Se les veo a juntos fuera del set, compartiendo momentos íntimos y dedicándose miradas que lo decuan todo. Esas miradas. Por Dios, esas miradas. Parecuan hablar un idioma secreto que solo ellos entenduan. La prensa del Corazu superíndice 3N turca, por supuesto, se frotaba las manos con cada nuevo rumor y fotógrafo que salía a la luz. Cada cena, cada paseo, cada sonrisa compartida era analizada hasta la saciedad. El Kandem era oro puro para el mundo del chisme. Pero como suele suceder en estos casos, la felicidad no duró superíndice 3 para siempre. De repente comenzaron a surgir rumores de tensiones entre Kan y Demet. Se decua que las agendas apretadas de ambos, los celos y las diferencias de opinión superíndice 3N han provocado una crisis en su relación superíndice 3N. Las largas jornadas de grabación superíndice 3N, la presión superíndice 3N de los fans y la constante vigilancia de los medios de comunicación superíndice 3N comenzaron a pasar factura. La gota que colmó superíndice 3 el vaso, según algunos medios, fue una entrevista que Kanyaman concedió superíndice 3 a una revista italiana, en la que hizo algunos comentarios considerados sexistas y machistas por muchos. Demet, al parecer, no estuvo de acuerdo con estas declaraciones y decidió superíndice 3 tomar distancia de Kan. La bomba estalló superíndice 3. Las redes sociales se incendiaron con críticas a Kan y muestras de apoyo a Demet. El fandom Kandem se dividió superíndice 3 y el futuro de la pareja quedó superíndice 3 en el aire. La ruptura, aunque nunca fue confirmada oficialmente por ninguno de los dos, fue evidente para todos. Dejaron de seguirse en redes sociales, dejaron de hablarse en público y cada uno tomó superíndice 3 su propio camino. Los fans, por supuesto, quedaron devastados. Muchos perdieron la esperanza de volver a verlos juntos. Fue un drama total.
El fin de una era. Los Pau más menos vuelos se vendieron como pan caliente y las canciones de desamor sonaron sin parar en las plataformas de streaming. Pero ojo, aquí es donde entra la noticia bomba que les comentaba al principio. Según fuentes cercanas a Demet, Can Yaman le ha enviado un ramo de flores. Un gesto que podrá interpretarse como un intento de acercamiento, una disculpa o incluso una declaración superíndice 3N de amor. El culebru superíndice 3N resucita de sus cenizas. El corazu superíndice 3N vuelve a latir. Los fans vuelven a Show más menos ar. Ahora bien, analicemos las posibilidades. Por Q copyright Can Yaman le enviará a flores a Demet Özdemir después copyright, ese de tanto tiempo. Podrá ser que haya reflexionado sobre sus errores y que quiera pedirle perdu superíndice 3N por el DAO más menos o que le causu superíndice 3. Quizu ese durante este tiempo lejos de Demet, Can haya tenido tiempo de madurar y darse cuenta de lo importante que ella era en su vida. Podrá ser que aún sienta algo por ella y que quiera reconquistarla. El amor verdadero, dicen, nunca muere. O podrá ser simplemente un gesto de cortesía, un intento de limar asperezas y mantener una relación superíndice 3N cordial. Quizu ese Can simplemente quiere cerrar este capítulo de su vida de la mejor manera posible. También copyright, hay que tener en cuenta el contexto actual. Demet Özdemir se casó superíndice 3 recientemente con el cantante Oguzhan Párrafo, aunque lamentablemente la pareja se divorció superíndice 3 hace poco. Un matrimonio fugaz. Un romance que prometúa pero que terminó superíndice 3 en un abrir y cerrar de ojos. Quizu ese Can Yaman, al enterarse de esta noticia, sintió superíndice 3 la necesidad de contactarla y expresarle su apoyo. O Quizu ese vio una oportunidad para volver a acercarse a ella, ahora que es tú soltera. El corazu superíndice 3N de Demet vuelve a estar disponible. ¿Será esta la oportunidad que Can estaba esperando? Por supuesto, también copyright N existe la posibilidad de que todo esto sea un simple rumor, una invención superíndice 3N de la prensa sensacionalista. Ya sabemos que superíndice 3 mo son los medios de comunicación superíndice 3N, les encanta crear polu copyright mica y alimentar las fantasías de los fans. Son unos verdaderos maestros del engao más menos o. Pero en este caso la fuente parece ser bastante confiable, asu que no podemos descartar la posibilidad de que sea cierto. Hay que recordar que en el mundo del espectáculo, nada es lo que parece. La pregunta del Miyu superíndice 3N es, ¿CU superíndice 3 mo reaccionar Demet Özdemir a este gesto de Can Yaman? ¿Estar dispuesta a darle una segunda oportunidad? ¿O lo rechazar por completo? Solo el tiempo lo dirá. La respuesta a esta pregunta tiene a todo el mundo en vilo. ¿Seremos testigos de un final feliz digno de un cuento de hadas, o de un amargo desenlace que nos romperá el corazu superíndice 3N? Lo que sabemos es que esta noticia ha generado una gran expectación superíndice 3N entre los fans de ambos. Las redes sociales se han inundado de comentarios, especulaciones y deseos de verlos juntos de nuevo. El hashtag #Candem vuelve a ser tendencia mundial. Muchos más menos han con una reconciliación superíndice 3N y creen que aún hay esperanza para su amor. La fe es lo último que se pierde. Pero también copyright N hay quienes son muy copyrighticos y piensan que es mejor que cada uno siga su propio camino. Argumentan que Can y Demet ya tuvieron su oportunidad y que no funcionó superíndice 3. Que intentar revivir el pasado será un error. Hay quienes creen que segundas partes nunca fueron buenas. En cualquier caso, lo que ocurra entre Can Yaman y Demet Özdemir es asunto suyo y de nadie mundo ese. Nosotros como simples espectadores, solo podemos observar y especular. Y por supuesto mantener la esperanza de que encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado. Lo importante es que ambos sean felices al fin y al cabo. Ahora hablando de otras cosas, Can Yaman está actualmente trabajando en una nueva serie italiana que promete ser un exitazo. Se llama Viola come il mare y ya ha conquistado al público italiano. Y Demet por su parte está protagonizando una película romántica que se estrenará pro superíndice 3simamente. Se llama Aic Tacticlería y promete hacernos suspirar. Ambos siguen siendo dos de las estrellas populares de Turquía y continúan cosechando con diéresis copyright hitos en sus respectivas carreras. Son dos talentos imparables.
Volviendo al tema de las flores, se me ocurre pensar. ¿Qué copyright tipo de flores le habrá enviado Cana Demet? Rosas rojas, símbolo de amor y pasión superíndice 3N. Será un gesto muy romántico. Lirios blancos, que representan la pureza y la inocencia. Será una forma de pedir perdón superíndice 3N. O quizú S margaritas, que simbolizan la inocencia y la alegría. Será un mensaje de esperanza. Me muero por saberlo. Si alguien tiene alguna pista, por favor, do copyright genla en los comentarios. Necesitamos saberlo para completar el puzzle. Y ya que estamos hablando de comentarios, quiero saber su opinión superíndice 3N sobre este tema. ¿Creen que Can y Demet deberán darse una segunda oportunidad? ¿O piensan que es mejor que sigan caminos separados? Do copyright genme sus comentarios, los leo todos. Su opinión superíndice 3N es muy importante para mí. Bueno, mi gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este chismecito bomba sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Como ven, las cosas en el mundo del espectáculo nunca dejan de sorprendernos. La vida es un culebro superíndice 3N constante. En resumen, hoy les contamos sobre el supuesto envío de flores de Can Yaman a Demet Özdemir, lo que ha desatado rumores de una posible reconciliación superíndice 3N. Analizamos los antecedentes de la relación superíndice 3N entre ambos, las posibles razones de este gesto y las diferentes reacciones de los fans. Un resumen express para que no se pierdan ni un detalle. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright Ndolo. Muchas gracias por verme y por su apoyo incondicional. Sin ustedes, este canal no sería lo mismo. Y ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que me dejen sus comentarios sobre qué copyright opinan de este culebro superíndice 3N entre Can y Demet. ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿Creen que es una buena idea o que ya fue suficiente? Quiero saber su opinión superíndice 3N. No sean tumidos, copyright denme todo. Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó superíndice 3, de compartirlo con todos sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos llenos de chismecitos, noticias del corazón superíndice 3N y dramas de telenovela. Los quiero mucho. Hasta la superíndice 3 Sima. Y recuerden, el chisme es la sal de la vida. Besitos.